Bienvenidos a este espacio que tiene como propósito principalmente el estudio de la palabra de Dios. Les saluda como siempre su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Queremos invitarles para que puedan estudiar junto con nosotros la lección de escuela sabática para adultos, la lección número 10 para el 9 de diciembre del año 2023, titulada La misión de Dios, mi misión. Vamos a estudiar la lección 10, la parte 1, que se llama La misión en favor de los no alcanzados. La misión en favor de los no alcanzados. Hemos venido estudiando en las lecciones pasadas la misión en favor de los más necesitados, la misión en favor de los poderosos, y ahora vamos a estudiar la misión en favor de los no alcanzados, parte 1. ¿Cómo es eso? Para ello les invito para que en sus casas estudien para esta semana 3 citas. Hechos 17, es decir, todo el capítulo de Hechos 17, 1 Corintios 2:2 y Romanos 1:18 al 25. El punto central de esta lección lo encontramos en el versículo 24 del capítulo 17 del libro de Hechos. Así que antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles como siempre a tener una palabra de oración. Cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por este privilegio que nos das de compartir tu palabra con hermanos, hermanas, amigos y sobre todo con aquellos que no conocen de ella. Queremos suplicarte una bendición muy especial para ellos, para que por medio de este estudio, por medio de tu palabra, la cual tiene poder, puedan ser transformadas sus vidas, puedan ser regeneradas, de manera que puedan enderezar sus caminos y puedan buscarte siempre, en todo momento. Que tu Espíritu Santo, Padre eterno, sea nuestra guía, nuestro director en esta hora. Y que tu palabra, Señor, sea una lámpara a nuestros pies, una lumbrera en nuestro camino, para que podamos entender y comprender todo, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a la verdad. Porque en Cristo Jesús te suplicamos, Padre eterno, te rogamos todo. Amén, amén. La misión de Dios, mi misión. La misión en favor de los no alcanzados, parte 1. ¿Quiénes son los no alcanzados? ¿Quiénes son los no alcanzados? El punto central de la lección nos dice lo siguiente. Les invito para que tomen sus Biblias, el libro de libros, la palabra de Dios, y vayamos a Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor de los cielos, del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo así? Vamos rápidamente a la introducción de esta lección, que es muy interesante como las anteriores, donde tenemos que, sin duda, sacar muchas lecciones para nuestra vida. Al mirar determinados grupos, religiones, creencias e ideologías, varias veces podemos tener la impresión de que es imposible alcanzar a ciertos individuos o a una población mundial con más de 8,000 millones de personas. Buscamos formas para alcanzar y predicar el Evangelio a esas personas y muchas veces no sabemos cómo abordarlas o por dónde comenzar. Y el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad para mostrar quién era el Dios desconocido. Él no dudó en tratar de encontrar puntos en común entre lo que creían los atenienses y el mensaje del Evangelio, para que pudieran conocer sobre Jesucristo y cómo resucitó. Esta semana aprendimos los métodos que debemos utilizar a fin de predicar a grupos
que desde el punto de vista misionero son prácticamente inalcanzables. Pero con preparación y el poder del Espíritu Santo, predicaremos como lo hizo Pablo en la ciudad de Atenas. Y no solamente como lo hizo Pablo, sino también como lo hizo nuestro amado Cristo Jesús. Por ejemplo, a José de Arimatea, entre otros, ¿verdad? Entre otros, a Nicodemo, entre otros. Veamos hasta este punto un comentario de Elena G. de White al respecto. El Señor Jesús considera cada alma con profundo interés. ¿Cómo? El Señor Jesús considera cada alma con profundo interés. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús no hace acepción de personas. Todas las almas para Jesús son muy importantes. Sigo leyendo. Ha afirmado que las características espirituales de su iglesia deben ser cuidadosamente preservadas. La iglesia está en el mundo y debe trabajar para el mundo. La iglesia está en el mundo y debe trabajar para el mundo. Yo digo amén, porque estas son buenas noticias, sin duda. La verdad debe ser proclamada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cristo desea que la obra se haga de tal manera que no se suscite prejuicio, porque cuando éste se manifiesta, algunos no quieren oír la verdad. Todavía estamos en este mundo donde existen estas barreras y debemos trabajar de tal manera para que alcancemos a todas las clases sociales. No permitan que los obstáculos presentes destruyan su fe y su confianza en Dios. Cada día con Dios, página 267. El apóstol Pablo no se engañaba por lo que veía en ese centro del saber, es decir, en Atenas. Su naturaleza espiritual estaba tan despierta a los atractivos de las cosas celestiales, que el gozo y la gloria de las riquezas que no perecerán nunca, invalidaban a sus ojos la pompa y el esplendor que lo rodeaban. Al ver la magnificencia de Atenas, comprendía que su poder seductor para los amantes del arte y de la ciencia era muy importante, y quedó profundamente impresionado su mente por la importancia de la obra que tenía por delante. Disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que ocurrían. Pero su principal labor era proclamar las nuevas de salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios y de su propósito en favor de la especie caída. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo en su forma más sutil y seductora. Hechos de los Apóstoles, páginas 190 y 191. A menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo conocimiento o crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de siega, a menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo. No recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidades o necesidad especial. Únicamente los que están recibiendo constantemente una nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla, en vez de esperar algún tiempo futuro en que, mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial, sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas. Se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ora sea en alguna humilde esfera de trabajo en el hogar o en un remo público de utilidad. Hechos de los Apóstoles, página 45. Vamos al primer punto de esta gran lección, sin duda. Nuevos campos para la misión. La llegada de Pablo a Atenas. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vamos al versículo 16, que es el punto que queremos hacer énfasis. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Qué bueno que ese espíritu que Pablo tenía, muchos de los que profesamos ser adventistas, de los que profesamos ser seguidores de Cristo, tuviéramos ese espíritu de celos, de enardecimiento, viendo cómo nuestro medio se entrega a la idolatría. En el caso de Pablo, a su llegada, él vio en Atenas una ciudad entregada totalmente a la idolatría. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice el comentario bíblico adventista? Dice que la capital de la antigua Ática y de la Grecia moderna, situada al extremo del sureste de la provincia romana de Acaya, la cual está a unos 7 kilómetros del mar y estaba unida con el puerto de Pireo por el camino amplio amurallado. La tradición remonta su historia al año 1581 a.C., pero la ciudad no comenzó a destacar sino hasta cerca del año 600. En los 2 siglos siguientes, Atenas llegó a ser la cúspide de su poder y alcanzó su edad de oro en los días de Pericles, alrededor del 461 y del 430 antes de Cristo. Sus ilustres hijos incluyen a Sófocles, Sócrates, Platón, Aristóteles y Demóstenes. Era ese tiempo, ¿sí?, donde muchos filósofos se creían iluminados. Pero en el año 338 a.C., la ciudad fue vencida por el creciente poder de Macedonia, y en el siglo II a.C. fue incluida en la provincia romana de Acaya. Atenas ya no poseía en los días de Pablo un poder político efectivo, pero aún era reconocida como el centro intelectual del mundo y se consideraba como la ciudad universitaria del Imperio Romano. Su población en aquel tiempo era de 250,000 habitantes. Es importante conocer este hecho histórico para que nos enfoquemos, ¿sí?, la misión que Pablo tenía de poder predicar a Jesús en un lugar donde lo más importante para ellos era el intelecto. Creían en dioses falsos, ¿verdad? Era una ciudad pagana. El versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurría. Versículo 18: y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Noten cómo se manifestaban acerca de Pablo los griegos. Pero como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, a pesar de las interminables advertencias, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses, que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. En la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que las que vio Pablo. Y por desgracia, muchos creyentes pueden pasarse tranquilamente por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo para responder. A diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo, Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el Evangelio a los grupos de personas no alcanzadas de ninguna forma, incluyendo a los paganos idólatras, así como a los filósofos que atestaban en las calles
de Atenas. Por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba esa gente. Podemos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó el mercado con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y a la mente de esos paganos. Sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de partida no era el de Dios, de Israel, ni las obras que había manifestado en medio de la nación de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos e incluso para los gentiles temerosos de Dios, no significaban nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado ateniense. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva. En la actualidad, a menudo tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judeo-cristiana. De allí que, como Pablo, tengamos que adaptarnos. Un abordaje que podía funcionar bien, por ejemplo, en Quito, podría ser útil en Bangkok. Los judíos incrédulos de Tesalónica, llenos de celo y odio hacia los apóstoles y no conformes con haberlos ahuyentado de su ciudad, los siguieron a Berea y despertaron contra ellos las pasiones excitables de la clase inferior. Es decir, no solamente se encontraron barreras o distancias enormes para acercarse con los paganos, sino también se encontraron con judíos incrédulos en ese lugar, llenos de celo y odio hacia los del camino, hacia los que predicaban la verdad. Con ello despertaron pasiones excitables de la clase inferior, temiendo que se hiciese violencia a Pablo si permanecía allí. Pero los hermanos le enviaron a Atenas acompañados por algunos de los bereanos que acababan de aceptar la fe. De ciudad en ciudad sufrían persecución los maestros de la verdad. Los enemigos de Cristo no podían impedir el progreso del evangelio, pero sí lograban dificultar de manera extraordinaria la obra de los apóstoles. Con todo, frente a la oposición y los conflictos, Pablo avanzaba firmemente determinado a realizar el propósito de Dios como se le había revelado en la visión de Jerusalén. Porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. ¿Verdad? Hechos 22, 21. Vamos rápidamente a esa cita. Hechos 22, 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Interesante, ¿no? La salida de Pablo de Jerusalén no fue el cumplimiento de esta declaración de propósito divino para el apóstol. Transcurrían 7 años antes de que él y Bernabé salieran en su primer viaje misionero. La obra de Pablo sería principalmente para los no judíos. ¿Quién lo enviaba? Lo enviaba nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, no solamente que lo enviara personalmente Jesús, sino también que le diera el poder del Espíritu Santo para poder convertir a aquellos que en nuestra mente no son alcanzables. Sigamos adelante. La ciudad de Atenas era la metrópoli del paganismo. Allí Pablo no se encontró con un populacho ignorante y crédulo como en Listra, sino con gente famosa por su inteligencia y cultura. Por doquiera se veían estatuas de sus dioses y de los héroes deificados de la historia y la poesía, mientras magníficas esculturas y pinturas representaban la gloria nacional y el culto popular de las deidades paganas. Los sentidos de la gente se extasiaban con la belleza y el esplendor del arte. Por doquiera los santuarios y templos que representaban gastos incalculables levantaban sus macizas formas. Las victorias de las armas y los hechos de hombres célebres eran conmemorados mediante esculturas, altares e inscripciones. Todo esto convertía a Atenas en una vasta galería de arte.
que hoy sin duda muchos turistas, muchos extranjeros celebran, muchos admiran toda esta arte, ¿verdad? Hoy en día. Y sacan fotografías, hacen inclusive videos y promueven toda esta arte en todo el mundo, como si esto fuera lo mejor de esta vida, ¿verdad? Pero cuando Pablo vio la hermosura y la grandeza que le rodeaban y la ciudad enteramente entregada a la idolatría, su espíritu se llenó de celo, como ya leímos en la palabra de Dios, a quien en Hechos 17:16, a quien veía deshonrado por todas sus partes, y su corazón se llenó de compasión por la gente de Atenas, que no obstante su cultura intelectual no conocía al Dios verdadero. Hechos de los Apóstoles, página 190. La unión con Cristo mediante la fe viviente es duradera. Toda otra unión perecerá. Cristo nos escogió a nosotros primero pagando un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente escoge a Cristo como el primero, el último y el mejor en todo. Pero esta unión tiene su precio. El ser orgulloso entra en una unión de dependencia total. Todos los que entran en esta unión han de sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Han de experimentar un cambio de corazón. Han de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Se levantará a cabo una obra dolorosamente de desprendimiento tanto como de acercamiento. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas han de vencerse si hemos de entrar en unión con Cristo. La razón por la cual muchos encuentran la vida cristiana tan lamentablemente dura y porque son tan veleidosos y variables es porque procuran vincularse a sí mismos con Cristo sin haber desprendido primero sus ídolos acariciados. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 214. Nuevas formas de predicar. Nuevas formas de predicar. Algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ya leímos ahí en el capítulo 17 esto. Y otros parece que es predicar de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándolo le trajeron al Areópago. Vamos a la palabra de Dios para leerlo directamente. Hechos 17, 18 al 21. Algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y dijeron, Areópago es un tribunal de la antigua Atenas donde se reunía un grupo de personas que contaba con cierto dominio o autoridad sobre la población. Tal término viene del latín Areopagus y se traduce como monte de Ares. Sigamos leyendo. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Versículo 21. Y es que todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Sin duda, por eso se acercaron a él. Hechos 17:21 dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. Lucas los estaba acusando de perezosos. Probablemente no. Lo más probable es que se señalara que esos pensadores o polemistas experimentados, al fin y al cabo, la sociedad griega generó pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado a nuestros días. Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego no en el sentido en que hoy concebimos el ateísmo, muchos de sus ideas filosóficas diferían
radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epícuros y los estoicos un lugar algo como un Mesías resucitado. En Atenas, Pablo esperaba que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en su educación con Gamaliel. Pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Hechos de los Apóstoles, página 191. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo utilizó nuevas formas de predicar, estilo diferente, un sistema diferente de predicación. Los grandes hombres de Atenas no tardaron en enterarse de la presencia en su ciudad de un maestro singular que estaba presentado a las gentes doctrinas nuevas y extraordinarias. Algunos de esos hombres buscaron a Pablo y entablaron conversación con él. Pronto una multitud de oyentes se reunió en torno a ellos. Algunos estaban listos para ridiculizar al apóstol como a uno muy inferior a ellos, tanto social como intelectualmente. Y esos dijeron con mofa: ¿qué quiere decir este parlanchín? Otros, ¿por qué les predicaba a Jesús y la resurrección? Dijeron: parece que es predicador de nuevos dioses, como ya leímos en la palabra de Dios. Entre aquellos que se encontraban con Pablo en la plaza, había algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos, pero estos y todos los demás que trataron con él vieron pronto que tenía un caudal de conocimiento aún mayor que el de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados, mientras su fervor, su lógica, razonamiento y poder de su oratoria llamaba la atención de todo su auditorio. Sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así el apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con la elocuencia. Hechos de los Apóstoles, página 191. Mientras Pablo escudriñaba las escrituras, descubrió que a través de los siglos, no muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreció escogió a Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26 al 29. Así, viendo la sabiduría del mundo a la luz de la cruz, Pablo se propuso no conocer nada sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. En el curso del ministerio ulterior, Pablo nunca perdió de vista la fuente de su sabiduría y fuerza. Hoy, los años más tarde, declara todavía: para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Y otra vez: y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Filipenses 3, versículos 8 al 10, Hechos de los Apóstoles, páginas 104 y 105. ¿Esperamos morar con Cristo en el mundo eterno? Entonces debemos morar con Él aquí, para que cuando pueda ayudarnos cada vez que se presenten pruebas y lamentaciones, y nos prepare para su venida en las nubes del cielo,
No podemos mantener a Cristo tan apartado de nuestra vida como lo hacemos y sin embargo ser idóneos para su compañerismo en el cielo. Él es el todo en el cielo y debemos ser nuestro todo en la tierra también. Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió los puntos de vista positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Atenienses en todo los veo muy religiosos. Hechos 17:22, eso fue lo que les dijo. Pablo estaba elogiando a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Pablo continuó diciendo, porque al pasar y observar los monumentos de culto, Hechos 17:23, al descubrir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. No se precipitaba como de un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar la gente. En realidad, sí era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba, pero no se presentó de ese modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado de plano. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Yo digo amén. Al comentar la inscripción al Dios desconocido, Hechos 17:23, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses en realidad, lo cual era un gran comienzo. Algunos de aquel entonces no creían. Y podía abrir el camino a una conversación más profunda. No se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar a lo que ni siquiera conocían. Pero sí les faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto, pero eso tenía solución. La importancia o lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. Veamos a Pablo en Atenas frente al concilio del Areópago. Notemos cómo contacto nacido de amor divino señaló a Jehová como el Dios desconocido, que sus oyentes estaban adorando sin saberlo, y con palabras escritas por sus poetas les presentó al Padre de quien ellos eran hijos. En una época cuando se daba tanto valor a las castas, cuando los derechos del hombre como tal eran totalmente desconocidos, escuchémoslo presentar la gran verdad de la fraternidad humana cuando declaró que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y a continuación mostró cómo todo el trato de Dios con los hombres corre como un hilo de oro y su propósito de gracia y misericordia. Historia de la Reacción, páginas 33, 327 y 328. Estando en medio del Areópago, Pablo presentó delante de los habitantes de Atenas la majestad de Dios viviente y contraste del culto idolátrico. Vamos al siguiente punto para terminar. Sin duda, Pablo buscó en esta misión frente a los atenienses el centro en ese entonces y quizás todavía del conocimiento, puntos en común. Hechos 17 del 22 al 27. Para un pueblo que se preocupaba lo suficiente para las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo, no necesita nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles,
La idea de un Dios como el que describe Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante, y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. El hecho es que este Dios, al que no conocían, se daba a conocer. De hecho, también deseaba que lo conocieran. Es probable que Pablo haya compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esa historia. Parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas se limitara a resumir un discurso de Pablo. Dios indicó claramente que todo aquel que quiere puede entrar en un vínculo de concierto. Ezequiel 20:37. Al crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio y mutuo, al mismo tiempo que honrar a su creador. Todos los que quieran pueden identificarse con este propósito. Acerca de ellos se dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43:21, Patriarcas y Reyes, Profetas y Reyes, página 366. Pablo tenía vivísimos deseos de que fuese y viese y comprendiese la humillación de Cristo. Estaba convencido de que con tal que se lograse que los hombres considerasen el asombroso sacrificio realizado por la majestad del cielo, el egoísmo sería desterrado de sus corazones. El apóstol se detiene en un detalle tras otro para que de algún modo alcancemos a darnos cuenta que lo admirable condescendencia del Salvador para con los pecadores dirige primero el pensamiento a la contemplación del puesto que Cristo ocupaba en el cielo, en el seno del Padre. Después lo presenta abdicando su gloria, sometiéndose voluntariamente a las humillantes condiciones de la vida humana, asumiendo la responsabilidad de un siervo y haciéndolo obediente hasta la muerte más ignominiosa, repulsiva, dolorosa, la muerte en la cruz. Podemos contemplar tan admirable manifestación de amor de Dios sin agradecimiento ni amor y sin un sentimiento profundo de que ya no somos nuestros. A un maestro como Cristo no debe servírsele impulsado por móviles forzados y egoístas. El Ministerio de Corrección, página 401. De esa manera, Pablo presentaba a Cristo a los atenienses, a un Cristo que descendió del cielo para mostrar al Padre, para mostrar cómo amaba Dios a los hombres. El amor de Cristo es una cadena áurea que une con el Dios infinito a los seres humanos limitados que creen en Jesucristo. El amor que el Señor tiene por sus hijos supera el entendimiento. Ninguna ciencia puede definirlo o explicarlo, ninguna sabiduría humana puede sondearlo. Mientras más sintamos la influencia de este amor, más mansos y humildes seremos. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 833. Pablo presentó a Cristo, ¿no? Hechos 17 del 24 al 24, 17 del 24 al 34. También es interesante señalar que Pablo citó a algunas de las autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica, lo que le brindó a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes a un paso más adelante, es decir, utilizó la familiaridad con las creencias de ellos para buscar un terreno común y así llevarlos a un paso más allá. No cabe duda, al tratar de alcanzar a otros, el hecho de que estar familiarizados con los que creen y buscar puntos en común puede ser un método poderoso para alcanzar a la gente. Observa también que Pablo utiliza también puntos de coincidencia con ellos para luego llegar a donde él quería, la resurrección de Jesús y la esperanza que ofrece a todos. Lucas describe las reacciones a estas últimas palabras de Pablo sobre la resurrección. Algunos se burlaban de la idea, otros dijeron que querían que Pablo les volviera a hablar del asunto y algunos creyeron. La clave en esta historia, en el marco de nuestro estudio, es que todos ellos realmente habían escuchado y esa era la esperanza que Pablo tenía desde el principio. Sabemos que algunos rechazarán el Evangelio, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes de que lo rechacen, entiendan lo que están rechazando. Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses
y su uso estratégico de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que lo oyeran con la mente abierta, que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Este Dios los amaba y quería darse a conocer. Había sido misericordioso con ellos y a pesar de su ignorancia, pero se acercaba el día del juicio final y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables de ello en la resurrección de Cristo. Ahora que la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje, tenía que decir personalmente si lo rechazaría de plano o investigaría más a fondo. Y algunos investigaron más y se convirtieron en seguidores de Jesús. Hechos 17:34. Vamos rápidamente a verificar esta cita. Hechos 17:34. Hechos 17:34. Versículo 33. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Sin duda Pablo alcanzó a algunos de los que estaban ahí. Vamos rápidamente al desafío de esta semana. Vamos a estar en oración pidiendo a Dios que nos guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces. Explora en las redes sociales cómo es posible el Areópago para que presentes el Evangelio a los no creyentes con claridad y discreción de Pablo. Y hasta aquí llegamos, estimados amigos y hermanos. Reconozco que no es fácil entender todo esto y mucho menos es fácil poder llegar o poder cumplir la misión con aquellos que no se interesan, sí, en la verdad, con aquellos que es muy difícil alcanzar. Sin embargo, Pablo nos ha dado testimonio y muestra de que con la ayuda de Dios nada es imposible. Con Jesucristo todo es posible. Y la misión en favor de los no alcanzados, sí, para Pablo fue un hecho consumado. Hasta pronto y les envío como siempre un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente lección.